Dos misterios reales que siguen sin explicación, una familia que desapareció en un incendio y un barco encontrado navegando solo en medio del océano. En la noche de Navidad de 1945, un incendio destruyó la casa de una familia en Fayetteville, West Virginia. Se dijo que 5 niños murieron dentro, pero había un problema. Nunca aparecieron restos humanos, ni huesos, ni cuerpos, nada. Con el paso de los años, sus padres empezaron a creer algo mucho más aterrador: que sus hijos no habían muerto en el fuego, sino que habían sido secuestrados. George y Jenny Soder vivían junto a sus hijos en una casa ubicada cerca de Fayetteville. Era Nochebuena. La familia había pasado la velada como tantas otras. En casa, celebrando Navidad. Había luces, regalos, risas y ese ambiente cálido que parecía imposible de romper. Pero esa sería la última vez que varios de sus hijos serían vistos con vida. O al menos, esa fue la versión oficial. Esa madrugada, Jenny Soder se despertó por un ruido extraño en el techo. Al poco tiempo volvió a dormirse, pero más tarde se despertó otra vez. Esta vez, la casa estaba en llamas. George y Jenny intentaron salvar a todos sus hijos. Lograron sacar a algunos, pero 5 de ellos seguían dentro. Según la historia oficial, murieron en el incendio. Sin embargo, desde el principio hubo cosas que no encajaban. Después del incendio, las autoridades concluyeron rápidamente que los 5 niños habían muerto. Pero la familia Soder nunca aceptó esa versión, y tenían motivos. Uno de los más inquietantes era que, pese a la intensidad del fuego, no se encontraron restos claros de los niños. Eso ya era perturbador. Pero no fue lo único. La escalera que George usaba normalmente para subir al techo no estaba donde debía estar. Los camiones de la familia no arrancaron cuando intentaron usarlos para rescatar a los niños. La línea telefónica no se había quemado por el fuego, según una observación posterior. Parecía haber sido cortada. Y además, antes del incendio, ya habían ocurrido episodios extraños alrededor de la casa. Con el paso del tiempo, George y Jenny empezaron a pensar que el incendio no había sido un simple accidente. Creían que sus hijos podían haber sido sacados de la casa antes o durante el caos. Algunas versiones hablaban de personas extrañas vistas cerca del lugar. Otras mencionaban que uno de los niños podrían haber sido visto después del incendio. La familia llegó a una conclusión devastadora. Sus hijos tal vez seguían vivos en alguna parte. Convencidos de que la verdad no había salido a la luz, los Soder mantuvieron viva la búsqueda durante años. Mandaron a colocar un enorme cartel con las fotos de sus hijos desaparecidos. Ofrecían recompensa por cualquier información. Durante décadas, ese cartel quedó en pie como un recordatorio brutal. Para esa familia, el caso nunca se cerró. No era una tragedia resuelta, era una herida abierta. Años después ocurrió algo que volvió a encender todas las sospechas. La familia recibió una fotografía de un joven que, según creían, podía ser Louis Soder, uno de los niños desaparecidos. La imagen venía acompañada por un mensaje extraño. Nunca pudo comprobarse si realmente era él. Pero para los padres esa foto parecía una señal, una pista. Tal vez la prueba de que aquella noche los niños no murieron. Han pasado décadas y el caso de los niños Soder sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de Estados Unidos. ¿Murieron realmente en el incendio? ¿O alguien se los llevó en medio del caos?
La falta de restos, los detalles extraños de aquella noche y la obstinación de sus padres mantuvieron viva una pregunta que nunca encontró respuesta. A veces, los casos más perturbadores no son los que terminan con una verdad aterradora, son los que nunca terminan, los que dejan preguntas sin cerrar, los que siguen respirando en silencio, incluso después de tantos años. Y por eso, la desaparición de los niños Soder no es solo un misterio sin resolver. Pero el caso de los niños Soder no es el único misterio que sigue sin explicación. En diciembre de 1872, un barco fue encontrado navegando solo en medio del océano Atlántico. Las velas estaban abiertas, la carga seguía intacta, la comida estaba preparada, pero no había nadie a bordo. La tripulación completa había desaparecido. Este es el misterio del Mary Celeste, uno de los casos más extraños de la historia marítima. El 4 de diciembre de 1872, el barco británico Dei Gratia navegaba por el Atlántico, cerca de las Azores. Durante el viaje, el capitán del barco observó algo extraño a la distancia. Un barco navegaba de forma irregular. Parecía moverse sin control. Al acercarse, identificaron el nombre del barco. Era el Mary Celeste. Lo extraño era que el barco parecía completamente abandonado. El capitán del Dei Gratia decidió enviar un pequeño grupo para investigar. Cuando los hombres subieron al barco, descubrieron algo inquietante. No había nadie, ni capitán, ni tripulación, ni pasajeros. El barco estaba completamente vacío. Lo más extraño fue lo que encontraron dentro. El Mary Celeste no estaba destruido. No había señales de lucha. No había daños importantes. La carga del barco seguía en su lugar. Transportaba barriles de alcohol industrial. Los objetos personales de la tripulación seguían dentro del barco. La ropa estaba guardada. Las pertenencias del capitán estaban intactas. Incluso algunos platos y utensilios estaban preparados en la cocina. Era como si todos hubieran abandonado el barco de repente. El Mary Celeste había salido del puerto de Nueva York semanas antes. A bordo viajaban el capitán Benjamin Briggs, su esposa, su pequeña hija y 7 marineros, en total 10 personas. Todos desaparecieron. Nunca se volvió a saber de ellos. Lo único que faltaba en el barco era el bote salvavidas. Eso hizo pensar a los investigadores que la tripulación abandonó el barco voluntariamente. Pero nadie sabía por qué. Cuando la noticia se hizo pública, comenzaron a surgir teorías. Algunos pensaban que la tripulación había sido atacada por piratas. Otros creían que hubo un motín a bordo. Pero no había señales de violencia. La carga seguía intacta. Si hubiera habido piratas, lo más lógico sería que robaran el alcohol o el barco. Pero nada había sido tocado. Con el paso de los años, aparecieron teorías aún más extrañas. Algunos sugirieron que una fuga de vapores del alcohol pudo haber provocado pánico en la tripulación. Tal vez pensaron que el barco iba a explotar y decidieron abandonar el barco temporalmente. Pero si ese fue el caso, nunca lograron regresar. Otras teorías hablan de tormentas repentinas o incluso fenómenos naturales extraños, pero ninguna explicación ha podido resolver completamente el misterio. El Mary Celeste fue llevado a puerto y examinado por investigadores. El barco estaba en condiciones de seguir navegando. No había daños graves. No había señales claras de peligro.
La única pista era el bote salvavidas desaparecido. Pero el destino de la tripulación sigue siendo un misterio. Han pasado más de 150 años desde aquel descubrimiento. El Mary Celeste sigue siendo uno de los misterios más famosos del océano. Un barco encontrado navegando solo, con la comida en la mesa, las pertenencias intactas, y una tripulación que desapareció sin dejar rastro. Hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente a bordo del Mary Celeste. Si te gustan los misterios reales, suscríbete para más historias en Cicatriz Abierta.